Hola gente, pues hablar de José María Arguedas es hablar de una obra que ha traspasado las barreras del tiempo en el Perú, una obra literaria, entre novelas y cuentos. Sin embargo, José María Arguedas escribió también ensayos y sobre todo basados en su formación antropológica. Él estudió antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y aquí te vengo a mostrar justamente tal vez uno de los mejores ensayos de este gran escritor, el Taita José María Arguedas, que es formación de una cultura nacional indoamericana. Este ensayo o libro, que recoge 3 ensayos, nos muestra a un Arguedas más intelectual y más comprometido a la develación de nuestros orígenes, de nuestras raíces, en un tiempo no tan favorable para la causa indigenista, aun por el mismo racismo y la misma complejos de una intelectualidad, sobre todo limeña, aunque también diría en general todo el continente, ¿no? Sobre todo, ¿no? Ven lo autóctono o lo que es indio, entre comillas, como algo peyorativo o algo para ellos no válido para estudiar. En muchos casos ha habido, ¿no? Y pues Arguedas parte de la premisa de que la misma cultura autóctona, siendo Perú una de las cunas de la civilización del mundo antiguo, de las 6 cunas, Perú tiene una rica cultura milenaria que se ha visto trastocada tras la llegada del europeo a estas tierras. El europeo tuvo solo 3 siglos, poco menos de 3 siglos, y para muchos intelectuales de estos tiempos, incluso hispanistas, esto recae en lo que es la formación de una cultura mestiza. Sin embargo, Arguedas aquí rebate con inteligencia estos tratados. Por ejemplo, partiendo de la base de que al choque de muchas culturas a lo largo de la historia, las culturas con más enraizamiento al génesis, a la tierra o a sus mismos orígenes, tienden a perdurar en el tiempo. ¿No me crees? Pues un ejemplo, la gran cultura china milenaria a la invasión de otra cultura, entre comillas bárbara, que fue tal vez el imperio más grande militarmente hablando, que expandió su frontera por gran parte del mundo, que fue el imperio mongol en su tiempo. Ya saben, ¿no? Genghis Khan por ahí, pues conquistó China, y luego, bueno, conquistó parte de Asia, Europa y África. Y sin embargo, a pesar de haber estado bajo el yugo de las tribus del norte, como lo conocían en ese tiempo los chinos, a los grandes khanes del norte de Mongolia, pues China no fue absorbida culturalmente por los mongoles, sino al contrario, más bien los mongoles fueron absorbidos por los chinos, tanto así que al día de hoy en la misma China pues se yergue más inmensa que nunca, ¿no? La cultura china. Y ojo, no estoy diciendo que la cultura de la gran estepa de los amigos descendientes de Genghis Khan sea una cultura inferior, al contrario, un choque de culturas siempre enriquece a ambas culturas. Y pues, pero el caso es que la China no desapareció, al contrario, se elevó un poco más. Y también podríamos hablar del caso de los griegos con los romanos. Los griegos tan milenarios, tan antiguos, pues fueron absorbidos por los romanos. Sin embargo, a comparación de otras tribus, por ejemplo los escitas o los bártaros, que desaparecieron con el tiempo,
Los griegos no desaparecieron, al contrario, siguen aún hasta el día de hoy viva esa cultura, inclusive su lengua. Parafraseando al maestro Sándor Márai, el húngaro, él decía que la patria estaba en la lengua, y justamente Arguedas ahí nos da a entender lo que es el prevalecimiento de la lengua, la gran lengua, en muchas partes del territorio nacional. Por ejemplo, en el gran territorio de la selva, que si bien se defendieron militarmente con la fuerza de la invasión española, ellos también al choque de las culturas prevalecieron sus lenguas, y también acá, a pesar también de ser sometidos en su tiempo políticamente, más que todo, los quechuas conservaron aún su lengua. Y qué decir de los aymaras, pues a diferencia de muchas culturas de la costa que por ahí poco a poco fueron absorbidas completamente, las culturas andinas aún prevalecieron, inclusive culturalmente. Lo que es sus tradiciones fueron disimuladas en las diversas manifestaciones religiosas que trajeron consigo los españoles, y pues al día de hoy esas manifestaciones culturales se siguen más elevando con el tiempo. Tenía razón Arguedas en eso, fue un visionario por su tiempo. Y también nos muestra un ensayo en dos ciudades. En el segundo capítulo nos muestra el ensayo sobre el estudio de Puquio y Huancayo, el eje Huanca, y el sur el eje Pocrachanca, que justamente se irguieron como polos de desarrollo tanto económico como cultural a raíz de su conexión con la costa y su propio desenvolvimiento industrial y social. Comencemos por Puquio, por ejemplo. Si bien se mantuvo con el mismo trazado incaico de los 4 barrios, Pichajuri, Chaupi, Coyana y Hayao, esos 4 barrios legendarios de Puquio, pues Arguedas nos muestra sus divisiones y lo que es las diversas manifestaciones culturales y religiosas que justamente se vieron, a pesar de la misma supresión, invasión del europeo, se vieron aún con vida hasta llegada la tardía época de la República. Y esto porque la misma cultura, la misma fuerza cultural, si bien también hubo un antepasado inca, aquí Arguedas nos muestra lo que es la mezcla de diferentes manifestaciones culturales, como los chancas, los pocras, los mismos rujanas, ¿no?, que justamente da nombre a la antigua capital, que es Lucanas, y que, pues, como entrado el siglo XX, decidieron todos los naturales, o sea, llámese los campesinos de esa zona, de la gran provincia de Lucanas y alrededor de la ciudad de Puco, decidieron hacer una carretera que vaya hacia la costa, y eso cambió la historia. A raíz de esa carretera, lo que es la ciudad se desarrolló, tuvo un desarrollo económico más dinámico, por lo que el pase de los periodos oscuros de las haciendas y los gamonales fue prácticamente casi pacífico, entre comillas. Esto porque conforme los mismos campesinos que trabajaban la tierra comenzaban a vender sus productos, a exportar sus productos de sus chacras, pues adquirían una solvencia económica, y eso los hacía más fuertes contra los terratenientes que vivían en un sistema feudal en diferentes partes del territorio del país. Y eso fue prácticamente una especie de independencia económica que llevó a una independencia social. Y conforme avanzó la carretera, también llegaron manifestaciones culturales de la costa que se adhirieron a la sierra. Sin embargo, la esencia de la sierra, de la cordillera de los Andes, siempre estuvo ahí, a través de las diversas manifestaciones culturales y sobre todo religiosas, y también las leyendas
es muy importante. Arguedas, que vivió justamente ahí en una hacienda en esos tiempos, él sabía de lo que fue el sufrimiento de esa época. Todas esas penurias dadas a los campesinos por los grandes señores feudales que eran los hacendados y gamonales. Y pues esto se terminó prácticamente con la misma apertura de esa carretera, lo que no sucedió en otros territorios del país, que pues seguían en un estado feudal, un estado de semi-esclavitud. Y pasando también ahora al el otro tema del ensayo, que es Huancayo, la otra ciudad, donde nota un particular tipo de desarrollo. Esto porque a partir de la misma época de la conquista, la llegada del español, ellos pues prácticamente lo tuvieron como aliados en premio justamente a la ayuda que ellos aportaron en la conquista del Cusco. Y pues ese premio conllevó a que prácticamente no hubiera ese sistema de haciendas o encomiendas en todo el territorio Huanca, Jauja. Y pues eso no quiere decir que no hubo haciendas a su alrededor. Sí hubo haciendas, pero al contagiarse los mismos pongos o campesinos que vivían bajo ese sistema de semiesclavitud, pues ellos se contagiaron de ese espíritu de libertad de los huancas y los jaujas, y pues decidieron emigrar a esas zonas, haciendo de un polo de desarrollo único en la historia del Perú. Si bien Huancayo en ese tiempo del virreinato era una especie de pueblito pequeño, con la llegada de la República, la libertad que tenía le permitió tener un desarrollo industrial, comercial, económico más avanzado que ninguna otra ciudad de las sierras, salvo Arequipa, haya tenido en la historia del Perú. Y eso conllevó, como dije, a que muchos pongos de diferentes sitios que vivían en el sistema de semiesclavitud en las haciendas, tanto del Cusco, de Apurima, de Ayacucho, de lejano Puno, y también del Pasco, de Huaraz, fueran a Huancayo a radicar ahí, ¿no?, como inmigrantes. Y poco a poco comenzó a crecer la industria, una industria propia que justamente no dependía de Lima. Y a raíz de eso también comenzaron a expandir sus propios chacras, sus propios cultivos. Por ejemplo, al inicio de la República, lo que es el trigo y la cebada, cultivos fundamentales que ahora se cultivan en la sierra, pues antes se importaban, adivinen de dónde, de Chile. Y teniendo un territorio inmenso, para que vean lo que era el atraso de la sierra en esos tiempos, pues tenían que importarlo desde el sur, ¿no?, desde Chile. Y pues conforme la libertad, la independencia llegó, pues las chacras fueron cultivadas y fueron explotadas en ese enorme valle interandino que es el Valle del Mantaro. Y pues ese valle se convirtió en el granero o en la despensa de Lima prácticamente, ¿no?, de muchas ciudades de la costa. Y por eso pues muchos de esos campesinos, propietarios de tierras, o esas comunidades, comenzaron a adquirir riqueza y pues elevaron a Huancayo de un pueblito a una ciudad. Si vas a Huancayo te darás cuenta de por qué Huancayo no tiene una plaza de armas, una plaza chiquitita, ¿no?, cerca a la avenida Real, la calle Real. Pues eso justamente porque Huancayo en su tiempo no fue una ciudad, a comparación de Jauja, donde sí había más españoles. Huancayo fue como una especie de pueblito de pura gente quechua hablante, a pesar de que eran huancas. Y pues eso, pues la libertad convino o trajo un desenvolvimiento económico mucho más productivo a comparación del sistema de hacienda, vengo diciendo. Y pues para que vean cómo fue de atraso el sistema de tiempo, ese funesto tiempo de las haciendas, ¿no? Aquí Arguedas prácticamente nos ilustra, ¿no?, con este estudio con diferentes números. Y en la otra parte también nos habla de los mitos, sobre todo el mito de Incarri, un mito que a lo largo y ancho de la cordillera de los Andes tiene diferentes manifestaciones. No quiero hacer spoiler porque el motivo del video justamente es para que
leas este ensayo. Pero el mito de Incarri en general es como un antiguo dios que fue prácticamente despojado de su título a la llegada del invasor o del dios de los católicos. Sin embargo, para evitar que pues siguiera manifestándose en la sierra, le cortaron la cabeza, y pues Incarri espera el día en que su cabeza vuelva al cuerpo para que pues vuelva a regir para felicidad de todos los nativos de estas tierras, pues, ¿no? Con justicia y mucha prosperidad para toda la gente, ¿no? Es un mito tal vez que viene a colación con el martirio de Tupac Amaru II. Tal vez saca tus conclusiones leyendo este gran ensayo. Y la tercera parte es de la importancia de justamente del título, ¿no? De la formación de una identidad indoamericana nacional, que justamente como a raíz del inicio, ¿no? Toda cultura autóctona en todo el continente americano tenemos una particularidad. Tenemos justamente dos grandes cunas de la civilización, que son Mesoamérica, lo que es México y Guatemala ahora, y la cordillera de los Andes centrales, lo que es Perú y Bolivia. Y pues, como dijo un filósofo mexicano, Dussel, que falleció hace poco, él decía que para que un país saliera adelante o para que Latinoamérica saliera adelante, nosotros tendríamos que justamente renacer nuestra propia identidad, nuestra propia cultura. Y es ahí tal vez sea el camino que nos dicta Arguedas, esa revalorización de nuestra propia identidad. Si bien no hay que negar que el español también trajo su cultura, y esto se mezcló en un mestizaje, lo que es la unión de estos es enriquecedora, ¿no? Para nuestra propia cultura. Y si bien lo que es estos menos de 3 siglos influyeron en lo que es la era moderna, detrás de esos menos de 300 años hay una historia pues de milenios, ¿no? Y pues eso recalca Arguedas en este gran ensayo, pues, que se llama Formación de una Identidad Nacional Indoamericana, que de veras es uno de los mejores ensayos del gran José María Arguedas, poco antes de su deceso, lamentable pérdida. Yo pienso que más allá de las obras literarias que abarcan una pequeña parte, la mayor parte son ensayos. Esos poco a poco te los voy a andar mostrando video tras video, porque son muchos. Y gente, pues espero que te haya gustado el video, y pues sin más que decirte, pues nos vemos en otro. Aguante el taita José María Arguedas, que está a mi atrás, por supuesto. Guíame.